Dios les bendiga. Una tremenda bendición poder compartir con ustedes el día de hoy. Hemos tenido algo muy especial de adoración y gracias al Señor por cada uno de los hermanos que se está uniendo, que se está integrando al culto online. Hoy día tenemos una palabra de parte del Señor respecto de lo que hemos estado viviendo los últimos días. Como pastor me he estado comunicando con muchos de ustedes y en muchas realidades nos hemos encontrado con algunas batallas bastante fuertes, bastante ahí como decidoras, pero hemos visto la mano misericordiosa de Dios en favor de aquellos hijos que se han mantenido a pesar de las luchas, a pesar de la dificultad, a pesar de muchas inconveniencias, han estado firmes en el Señor. Y es un gozo saber que Dios nos está dando la victoria, que Dios nos da el espacio para poder batallar y para poder luchar. En estos tiempos de angustia, en estos tiempos de tremenda incertidumbre, hay espíritus que se están manifestando fuertemente. Y son espíritus de aflicción, son espíritus que están atormentando la mente, el corazón, y están en cierta manera también socavando el espíritu de muchos. Y es por eso que hoy Dios tiene una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, un desafío para que todo lo que hagamos, para que todo lo que compartamos traiga esa victoria total y absoluta. Solamente para un pequeño resumen antes de iniciar, que tenemos necesariamente que tener una convicción, y la convicción hace que tú y yo declaremos. Al declarar la palabra viene la victoria. Hubo una mujer en un tiempo de mucha angustia, de mucha necesidad, vivió una de las experiencias más extremas como madre, como mujer. Su marido fallece, su marido muere, y este hombre había quedado en deuda con algunos acreedores. Y los acreedores, al ver ya a su marido muerto, empezaron a cobrar sus dineros, a cobrar sus intereses. Y la mujer entra en una desesperación tremenda, no tiene más nada. Y lo único que tiene como valor para sus acreedores son 2 hijos. Y esos 2 muchachos estaban siendo peticionados por los acreedores para que ellos pudiesen cancelar la deuda del padre con horas de trabajo, con horas de esfuerzo, quizás como esclavos. Lo que hoy estamos viviendo como sociedad es algo muy parecido. Hay muchos que están entrando en desesperación, hay muchos que los recursos ya no les alcanzan, están en desesperación, como decíamos, están entrando en un momento muy difícil. Los días se alargan, el tiempo se extiende, no hay una cura, no hay un medicamento, no hay ninguna expectativa. Y estamos echando mano a lo que más tenemos, a lo más querido. Y hoy Dios nos pone en esta voz de alerta, que en tiempos de aflicción de espíritu, en este tiempo de desesperación, Dios va a echar mano aún de lo poco que tengamos, aún de lo poco que podamos tener nosotros. Pero lo importante es reconocer esa autoridad. Vamos a estar viendo ahí una palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los primeros 3, 4 versículos. El escritor narra esta historia, dice de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Este es uno de los sermones quizás más escuchados en las iglesias, uno de los sermones más escuchados en diferentes plataformas. Pero hoy queremos enfrentar esta palabra desde la perspectiva de la desesperación, de la incertidumbre, de cuando los recursos se han agotado, de cuando nuestra economía ya no está solvente, de cuando lo que teníamos está a punto de acabar, de agotarse, de cuando ya no hay ninguna esperanza, no hay ninguna expectativa. Esta mujer nos enseña algo muy importante.
Y yo quiero partir desde la misma necesidad, desde el mismo momento en que nos damos cuenta de que ya no tenemos fuerzas, de que ya no somos capaces de mantenernos en pie, en donde ya las fuerzas se han acabado, en donde el trámite de todo esto es cansador, es agotador. Pero hay algo interesante en esto. Las cosas materiales se pueden acabar. Las cosas en las que descansábamos, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros ingresos, nuestros ahorros, pueden agotarse. Pero hay algo que debemos hoy día potenciar, descubrir nosotros mismos. Nuestra esperanza no está puesta, si estuviese puesta en los hombres, de verdad que estamos en riesgo inminente. Pero cuando nuestra confianza va mucho más allá de una autoridad terrenal, sino que vamos a una autoridad eterna, sobrenatural, aún lo poco que tienes, Dios tiene solución para ellos. Hoy hablaremos y compartiremos de esta realidad, de una mujer que entra en desesperación, que está expuesta a perder sus dos hijos, que sus dos hijos sean llevados como esclavos, que sus dos hijos sean sacados de la realidad materna, de la realidad del hogar, de la realidad de familia, donde la familia sufre, donde la familia tiene un colapso tremendo, donde la familia, que es el pilar de la sociedad, está siendo hoy día también socavada. El riesgo es fuerte, es potente, pero hay algo que nos va a sostener en medio de esta realidad. Hay algo potente y fuerte, aunque los vientos, los huracanados vientos, den con ímpetu contra la casa, si la casa está edificada sobre la roca, va a permanecer para la gloria del Señor. Hubo una palabra y hay una expresión aquí del profeta. La mujer va con una desesperación tremenda y sabe que el profeta es un hombre de Dios, que el profeta es un hombre instituido por Dios, con una autoridad, con una estatura, con una madurez, con una respuesta, con un potencial espiritual tremendo. Ojalá y Dios quiera que podamos ver también estos hombres de Dios con una palabra potente, con una palabra autorizada del cielo. No con un mensajito, no con un mensaje para tranquilizar conciencias, para adormecer los espíritus, sino con un mensaje que estremezca, con un mensaje que haga resplandecer el rostro de Dios sobre nuestras necesidades. Dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, era un hombre temeroso de Jehová, el marido de esta mujer. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que ver en esto? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Hoy hay una palabra fuerte y potente, iglesia, y quiero remitirme a los hermanos, a los quienes congregan. A los nuevos Dios también les va a enseñar. Pero muchas veces estamos en riesgo, muchas veces estamos pasando momentos difíciles, muchas veces estamos como esta mujer enfrentando dificultades, enfrentando momentos complicados. Pero hay algo que le escondemos a Dios. No le estamos declarando lo que está pasando en casa. Lo primero que le pregunta el profeta a esta mujer, declárame, ¿qué es lo que tienes en casa? Cuando confesamos, cuando declaramos, cuando abrimos nuestra puerta para que el poder de Dios entre a nuestras casas, verdaderamente, y escúchenme, verdaderamente van a cambiar los ambientes. Si ocultamos el pecado, si ocultamos la ignominia, si ocultamos y adulamos, es tremendamente complicado. Pero cuando el profeta le dice, declárame, ¿qué es lo que tienes en casa? Y ella le dijo, no tengo nada. No tengo nada de valor. No tengo nada que pueda reducir a recursos. No tengo nada que pueda reportarme dinero. No tengo ningún bien, no tengo ninguna posesión. No hay joyas, no hay nada. Solo tengo y solo me queda una vasija de aceite. ¿Qué era una vasija de aceite? Para pagar una deuda. ¿Qué es una vasija de aceite? Para amortizar en parte el interés de la deuda contraída. ¿Qué era una vasija de aceite ante el inminente retiro de esos dos muchachos?
a trabajar para pagar esa deuda, era absolutamente nada. Ante los ojos de los hombres, era nada. Ante los ojos de los acreedores, no tenía ningún valor. Pero era lo único que esa mujer podía declarar. El profeta tiene una consideración. Y hoy, hermanos, como vasijas, tenemos que empezar a darnos cuenta de qué nos estamos llenando. ¿De qué podemos llenarnos en este tiempo en que estamos viviendo tiempos difíciles? Hace ya 5 para los 6 meses, muchos con trabajos esporádicos, otros francamente sin función laboral, muchos trabajando desde casa, los chicos estudiando desde casa con un estudio dentro de lo que se pueda normalizar, pero en tiempos anormales. Trabajamos en tiempos anormales, se estudia en tiempo anormal, se vive en tiempo anormal. Por lo pronto, estamos insertos en una realidad que pareciera ser de ficción, pero es lo que nos toca vivir todos los días. Cada uno tiene una realidad distinta, pero sufrimos de lo mismo. No podemos hacer lo que hacíamos, no podemos vivir como vivíamos. La realidad pareciera ser una realidad virtual, pareciera ser un de estos juegos que juegan los muchachos y de estas ciudades zombies en donde se cambió todo. Pero sabes, aun cual fuera tu realidad, hoy Dios quiere darte una indicación, quiere darte una motivación extra. Es tiempo de empezar a darnos cuenta que lo que teníamos ya no es, que lo que pensábamos está en incertidumbre, que los planes que teníamos están estancados, que lo que estábamos trabajando, luchando y ahorrando está en statu quo. La vida se ha detenido y pareciera ser que el tiempo se prolonga. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que está pasando en casa? ¿En tu casa hay altar? ¿En casa hay adoración? ¿En casa hay encuentro con Cristo? ¿En casa hay tiempo para honrar y bendecir el nombre de Dios? ¿O hay solamente espacio y tiempo para otras cosas? Hoy es un tiempo de detenernos. Cuando el profeta le pregunta, dime y declárame qué tienes en casa. En casa no hay nada más que una vasija de aceite. Una vasija que tenía un poco de aceite. Hay que saber y identificar de qué estamos llenos. Esta mujer pudo identificar plenamente que en casa no había nada, pero que sí tenía una vasija con aceite. Es importante cuando vamos al Señor, es importante que cuando nos postramos ante Cristo, es importante que cuando nos arrodillemos ante Él, identifiquemos qué es lo que tenemos en casa. Y sepamos qué es lo que estamos, de qué nos estamos llenando, de qué nos estamos surtiendo, de qué nos estamos alimentando. Esto no es religión. Esto no es 3 cánticos. Esto no es gritar aleluya hasta que quedemos afónicos. No, hermano. Esto es relación con Dios. Esto es relación con Cristo. Y Él te pregunta esta noche, iglesias, ¿qué tienes en casa? ¿De qué te estás alimentando en casa? ¿Qué es lo que está predominando en casa? La mujer dijo, no tengo nada, solo una vasija con aceite. Primero, reconozcamos que estamos frente a una autoridad eterna y sobrenatural que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. No le podemos mentir, no le podemos esconder, no le podemos burlar. Y Él te pregunta esta noche, ¿qué tienes en casa? Familias, ¿qué tienes en casa? Para poder llenarnos de algo, necesariamente tenemos que vaciarnos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y vacíense, y yo los haré descansar. Para llenarnos de algo, para llenar este vaso, primero hay que desocuparlo.
para que haya un renuevo en nosotros, tenemos que vaciarnos. Primero debemos vaciarnos. Es imprescindible que para que algo se llene, debe primero estar vacío. Dios nos bendiga, amados. Este milagro, bajo este estado de extrema gravedad, Dios usa al siervo, usa al profeta con un milagro extraordinario y portentoso de multiplicación. Te estoy hablando de la verdadera multiplicación, no de la santa doctrina que han inventado algunos, que dando 1000 Dios te dará 1.000.000. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la verdadera identidad con Dios. Cuando declaras lo que tienes y cuando declaras lo que no tienes, Dios con lo poco lo multiplica y lo bendice. Hemos sido testigos este último tiempo de que Dios así lo ha hecho. Dios ha sido nuestro proveedor. Y a mí me gustaría que si usted está en esta sintonía, en esta hora, pueda enviar mensajes. No tan solamente estoy viendo, no tan solamente estoy presente, sino que diga, ¿sabes qué? Yo tengo un testimonio que Jehová Dios ha sido mi proveedor. ¿Cuántos se atreven en esta hora a enviarnos un mensaje, a testimoniar de que Dios ha sido fiel con usted, de que Dios ha sido real, de que Dios ha respondido, de que aún con lo poco que tienes, Dios ha hecho prodigios y maravillas? Atrévete a responderle a Dios. ¿Qué es lo que tienes en casa? Una vasija de aceite. Qué tremendo, qué tremendo. Mira lo que pasa, los próximos versículos. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Y aquí viene. Aleluya. Alguien podría decir, ¿y dónde está el secreto? Aquí viene el secreto. Cuando pidas toda la cantidad de vasijas a más no poder, cuando ya no te quepa ninguna vasija en casa, cuando estés con vasijas llenas hasta el techo, cuando te llenes en tu casa, no de malas noticias, no de cagüines, no de chusmerías, sino que llenes con la necesidad. Entra, dice la palabra del Señor, entra, luego entra y enciérrate. Tú y tus hijos, enciérrate. ¿Sabes lo que significa eso? Y búscame. Cuando veas con esa necesidad, búscame. Búscame. ¿Sabes lo que pasó? Dice, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y cuando una vea la bendición, viene la multiplicación. ¿Cuándo viene la bendición y la multiplicación? Cuando declaras en verdad lo que hay en casa. Cuando declaras qué necesidad tienes. Cuando te presentas ante la autoridad llamada Dios. Cuando le revelas lo escondido y lo oculto que hay en casa. Cuando no tienes nada que esconder. Cuando no tienes nada de qué avergonzarte. Cuando no tienes nada de qué bajar la vista. Sino que declaras lo que tienes. Buscas todas las vasijas, la mujer, y enciérrate en casa, porque en lo secreto, porque en lo íntimo, voy a hacer cosas grandes y poderosas contigo. Dice la palabra del Señor, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite, la vasija se llenaba y le pasaban la otra, y le pasaban la otra, e iban llenando y iban pasándole, hasta que empezó a llenar toda la cantidad de vasijas que pudo conseguir. Tenemos, amada familia, que saber de qué estamos llenos. Tenemos que entender y que Dios nos revele de qué es lo que estamos siendo hoy día influenciados, qué es lo que está dominando nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que interesarnos a partir de ahí en buscar en intimidad el rostro y la presencia de Dios para empezar a llenarnos de su gloria y de su espíritu. Hay que vaciarnos de todo lo que trae tristeza, angustia, dolor y aflicción de espíritu.
Hay que vaciarnos de todo lo que trae preocupación, estrés, crisis de pánico, miedos y temores. Un par de días conversaba con hermanas y hermanos que llamaban y respondían, me decían, pastor, no sé qué me pasa, no le tengo miedo a la muerte, pero tengo pánico, tengo miedo. Y empezamos a orar, y empezamos a orar, y empezamos a orar. Y empezamos a orar hasta que hubo presencia de Dios. Porque ellos declararon lo que tenían, porque ellos compartieron cuáles eran sus temores, cuáles eran sus miedos. Y cuando hubo esa declaración, cuando hubo ese reconocimiento, entonces vino presencia de Dios sobre sus vidas. Y hubo un cambio de ambiente. El ambiente de esta viuda cambió para la gloria de Dios porque declaró lo que había en casa, compartió lo poco que tenía, entró en la intimidad, entró al lugar secreto, entró al lugar íntimo, porque en lo íntimo Dios revela sus secretos. En lo íntimo nos postramos ante Dios, en lo íntimo declaramos nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros logros, nuestras tristezas y nuestras angustias. En los momentos de intimidad es donde tenemos mayor confianza, es donde más cerca estamos del Padre. Es cuando nuestro corazón se abre de par en par, porque existe la confidencialidad de parte de Él, y también su mano se moverá en favor de los que le temen. ¿Qué somos? Entonces, vasijas vacías, vasijas llenas. ¿Qué somos? ¿Qué pretendemos ser? ¿Qué pretendemos después que volvamos a reunirnos? Pastor, no hay la obra de Dios, que se abran los templos. Pastor, ahora me quiero congregar. Pastor, voy a estar todos los cultos. Pastor, hay una desesperación tremenda. ¿Pero vamos a continuar siendo los mismos? Me temo que no. Y si llegáramos a ser los mismos, no habremos entendido nada del por qué pasamos este proceso. Si seguimos en la misma, si seguimos caminando sobre dos aguas, si seguimos siendo tibios, no habremos entendido por qué tuvimos que pasar por todo este valle. Si vamos a llegar al templo, si vamos a llegar a la iglesia con el mismo comportamiento, con la misma frialdad, con la misma incertidumbre y con la misma indiferencia, no habremos aprendido la lección. Israel salió al desierto por un par de semanas a adorar. Demoró 40 años en llegar a lo que Dios les había prometido, porque en el desierto se turbaron, porque en el desierto desobedecieron, porque en el desierto entró rebelión, porque en el desierto muchos desertaron. Y pasó una generación completa que no entró a la tierra prometida, porque no descubrieron ni entraron en intimidad, viendo día y noche la mano y el poder de Dios sobre sus vidas. Nunca entendieron ni comprendieron que la intimidad con el Padre es el camino a la bendición. Ya hemos aprendido la lección, lección aprendida, lección zanjada. Vamos a otro nivel. Esta mujer, yo no sé, me imagino sus ojos, lo temblorosa de sus manos, al ver que venía una vasija, se llenaba, venía otra y se llenaba, venía otra y se llenaba. Ver el corazón de los hijos como palpitaba con taquicardia prácticamente, de una alegría inmensa, al saber que con todo eso tenían el suficiente capital para pagar a sus acreedores y sus hijos no tenían que salir de casa, sino que se quedarían allí. El corazón más contento de una madre es ver a sus hijos siempre cerca. No hay alegría para una madre cuando sus hijos están cerca. Conoce todo lo que ellos tienen, lo que ellos saben, lo que ellos necesitan. Dios es nuestro Padre y Él conoce de qué cosa tenemos necesidad. Es necesario
que nos vaciemos y nos llenemos de su presencia para reflejar en otros el amor de Cristo y la misericordia de Dios sobre las vidas de quienes nos están mirando y nos están observando. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De temores? ¿Nos estamos llenando de miedos? ¿Nos estamos llenando de incertidumbre, de pánico, preocupaciones? ¿De qué nos estamos llenando? Tenemos que saber quién está en nosotros. Tenemos que reconocer quién está gobernando nuestra vida. Jesús dijo que no tuviésemos miedo, que no entráramos en pánico, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Cuando descubrimos esa realidad y declaramos esa palabra, viene la autoridad del cielo y la unción de su Espíritu y nos da fuerza para seguir caminando y seguir avanzando. Hermanos, es necesario que hagamos una introspección para que nos demos cuenta de qué estamos siendo llenos. En el principio de todo esto, todo el día nos llenamos de noticias. Los canales de televisión, despachos, esperábamos las 11 de la mañana para saber las estadísticas, cuántos los muertos, cuántos los contagiados, cuánto eran las camas que estaban dispuestas y qué es lo que estaba aconteciendo en tal país y quién era el país más contagiado. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Que la gente se empezó a desmotivar, a entrar en miedo, a entrar en pánico. Algunos pocos no, pero de ellos no nos vamos a remitir. Y muchos entraron en tal pánico que no querían conversar con nadie. Hoy, con una fuerza mucho más potente, sabemos y estamos claros del terreno que estamos pisando, pero también sabemos qué es lo que está acá adentro. Nuestras vasijas tienen que contener un peso de gloria mayor, que es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que, hermanos amados, o me lleno de la presencia del Padre, o me lleno de toda la inmundicia y todas las noticias que hoy día están polulando. Hoy es tiempo de avanzar, hoy es tiempo de tomar una actitud. Depende de usted y depende de mí, depende de nosotros. Llenarnos de la palabra del Señor, tener una actitud, tener una conducta distinta. La viuda tenía necesidad, reconoció su necesidad, fue ante la autoridad, Dios hizo un tremendo milagro. Quiero compartir los últimos minutos respecto de esto. Sabes, yo te quiero decir algo. Dios toma lo que tenemos a mano y lo usa para suplir la necesidad si confiamos plenamente en Él. Lo poco que tienes, lo tenemos y Dios lo usa para suplir nuestras propias necesidades. Tu vasija de aceite, tu tabla de amasar, jamás van a escasear, porque tú sabes que el Dios Todopoderoso es nuestro proveedor. Dios hizo uso de cosas increíbles. En cierta instancia toma la vara de Moisés para hacer grandes milagros. Usa la onda de David para derribar gigantes. Lo maravilloso de esta historia es que Dios llenó tantas vasijas hasta donde a la mujer le alcanzó su fe. Tu fe le pone límite a tu bendición. Escúchame, tu fe le pone límites a tu bendición. Cuando tienes una fe tremenda, una fe inquebrantable, tu bendición es insospechada e es ilimitada. La gente que le prestaron las vasijas a la viuda vieron y fueron parte también de este milagro. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipos: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Si tienen necesidad, Dios suplirá todo lo que les falte. Pero tenemos que reconocer nuestra necesidad. Esta mujer, esta viuda, representa a cada uno de nosotros.
también representa a la iglesia, que es depositaria y destinataria de las promesas de Dios. Clamó Eliseo. La oración y el clamor y el gemir es muy fundamental para la bendición. No podemos adorar si no hay oración, porque la oración está primero que la adoración. Y la adoración, en junto con la oración, traen consigo una tremenda bendición. ¿Quieres ser bendecido? Ora, adora y Dios te bendecirá. Esta es la promesa del Padre. Por eso es que es muy importante que aún haya grandes necesidades, hay una unción de Dios sobre nuestras vidas que está a nuestra disposición. En este tiempo vemos que hay tanta sequedad espiritual. Hay gente que está viviendo bancarrota espiritual porque están carenciados de Dios. Pero hoy Dios tiene abundancia. En lo poco que tienes, Dios lo va a empezar a multiplicar. Quiero concluir orando y pidiendo. Si tienes a bien escribir allí en tu comentario, necesito ser saciado y lleno de Dios. Y vamos a orar en esa dirección. Vamos a orar al Padre en esa dirección. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios derrame bendiciones. Que Dios empiece a vertir sobre ustedes paz, seguridad, tranquilidad. Que como siervos de Dios que somos, podamos tomar parte importante en tu realidad espiritual. Dios nos pone en estas plataformas para hablarte de la relación que debemos de tener con Dios, para que el Señor desde el cielo derrame esa bendición hasta que sobreabunde. No sigas buscando por otros lados. Declara, como esa mujer, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Si hay pobreza espiritual, declárala. No tengo nada. Quizás algunos tengan un chorrito de aceite. A algunos les quede un par de gotas. Pero no menosprecies, porque aún eso que tienes, Dios lo va a multiplicar para su gloria. No estamos acá para decirte que sigas así. Estamos para decirte ánimo, fuerzas. Tienes que dar un salto de fe para involucrar a otros. Ve y pide para ti vasijas. Y Dios va a responder. Vacíate de aquello que impide que Dios llene de nuevo tu vasija con su unción. Vacíate de eso. Vacíate de todo lo que impide, de toda circunstancia, de todo pensamiento, de todo sentimiento que esté obstaculizando la obra de Dios. Hay un tiempo de bendición, amados. Hay un tiempo de bendición de Dios. Hay un tiempo de intimidad. El Padre está esperando. Tu corazón se abre desde adentro. Si tu casa no está en orden, ponla en orden ahora. Porque cuando entre Dios, Dios traerá bendición, Dios traerá paz, Dios traerá prosperidad para ti, para que seamos llenos de su Santo Espíritu. Oremos al Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Por favor, con respeto. Estamos ante la autoridad mayor. Estamos ante el Padre. Estamos ante el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Entra luego en ese lugar secreto. Ve ahora tu intimidad con Dios. Deja de lado lo que estás haciendo. Deja de lado tu preocupación. Deja de lado todo lo que estás haciendo y pon disposición. Dispón de estos minutos para estar con tu Señor. Tienes un par de minutos para estar con Dios. ¿Te atreves a dejar todo de lado para estar en su presencia? Que lo más importante para ti en estos próximos minutos sea entrar en la presencia de Dios, sea estar en la intimidad con Dios. Aquí, hoy, y sin perder más tiempo, la unción se da en la intimidad.
en la adoración, en la oración íntima con el Padre. Cuando estás a solas, cuando estamos a solas con el Espíritu Santo, enciérrate, enciérrate, amado, tú y tus hijos. Padre de familia, enséñale a tus hijos a orar. Abuelos, enseñen a sus nietos a tener respeto y honrar el nombre de Dios. ¿Qué falta que hace aquello? Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, pidiendo, Señor, en esta hora, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados. Señor, nos vaciamos ante ti de todo lo que hemos acarreado durante este último tiempo y por años. Tristezas, angustias, depresiones, raíz de amargura, orgullo, vanidad, ira, contienda. Nos vaciamos, Señor, ante tus plantas, ante tus pies. No queremos que nada quede en estas vasijas de barro. No queremos que no quede nada, Señor, del antiguo contenido que transportábamos. Queremos vaciarnos de verdad ante ti. Queremos de verdad, Señor, soltar todo, despojarnos de todo peso que nos agobia, de todo pecado, de toda indiferencia. Señor, como aquella viuda declaró al profeta, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, Señor, solo una vasija con aceite. Señor, cuántas veces en muchos hogares, no habiendo nada, ni aún una vasija con aceite, tú has tenido misericordia, Señor. Has mostrado tu amor, pero aún hay indiferencia, pero aún hay soberbia y dureza de corazón. Muchos estarán interesados en otros temas, pero no en relacionarse contigo. Estarán preocupados de otras temáticas, publicando otras cosas, pero no de tener un tiempo para estar a solas contigo. Señor, permítenos en esta hora entrar en tu presencia. No queremos poner límite a nuestra identidad ni a nuestra relación contigo. Como iglesia y como familias, queremos vivir de la administración de tu Espíritu Santo. Y no tan solamente en nosotros, sino que involucres también a todos los integrantes que están en casa, a cada uno de nuestros hijos y a quienes, Señor, nos acompañen. Queremos vivir en tu abundancia y llevando una vida plena de servicio, de poder y de fruto. Amados hermanos, Dios demanda de nosotros ser vasos o vasijas preparadas para ser llenados cuando quieras, una vez y otra vez y otra vez. No vamos a ser llenos tan solamente una, sino que muchas veces, porque habrá muchas veces en que tendremos que vaciarnos. Más de ti y menos de mí, Señor. Más de ti y menos de nosotros. Más de ti y menos de nosotros. A fin de que la gracia del Dios Todopoderoso, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se perfeccione en nosotros para la gloria de Dios. Hijitos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién vence al mundo? Nuestra fe. Cristo es el Señor por siempre y para siempre. Dios les bendiga, amados.